Y si te dijera que un solo hallazgo, un archivo oculto enterrado en lo más profundo de los registros más restringidos del palacio fue suficiente para que el príncipe William rompiera el silencio que había mantenido durante años. Y si te dijera que este descubrimiento no solo fue impactante sino desestabilizador. Y si el hombre acusado de tener la clave de este secreto real fuera su propio hermano. Antes de continuar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Imagina escuchar esta frase resonando por los pasillos de Kensington Palace. Harry podría enfrentarse a una investigación en el Reino Unido. Deja que esa idea repose un instante. Porque ya seas simpatizante de la realeza, crítico constante o un simple observador de cómo cada uno de sus movimientos se convierte en noticia mundial, hay algo que no puede negarse: cuando el futuro rey de Inglaterra habla, el mundo entero escucha. Pero esta vez no fue un discurso cuidadosamente elaborado. No fue un comunicado pulido del palacio. Ni siquiera fue un comentario captado por accidente en un micrófono abierto. Esto era distinto. Esto era personal. Esto fue William quebrando su silencio. Y en el instante en que esas palabras salieron de su boca, todo cambió. Antes de adentrarnos en el núcleo de esta historia, antes de abrir las capas de secretismo, tensión, hermandad, traición y deber real, necesitas comprender algo fundamental. Este momento no surgió de la nada. No fue repentino. No fue fortuito. Fue un desenlace construido durante décadas. Así que avancemos primero despacio, luego más rápido, hasta que todo caiga de golpe, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple actualización real. Es una ola de presión finalmente estalando. Comencemos con la pregunta que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Qué podría llevar al príncipe William, un hombre definido por su autocontrol, su disciplina y una calma casi quirúrgica, a insinuar siquiera que su propio hermano podría ser investigado por autoridades británicas? Piénsalo. William ha soportado crisis una tras otra, dramas familiares, tormentas mediáticas, acusaciones, entrevistas, libros, documentales, rumores, filtraciones, trauma, pérdidas, y ha permanecido calado ante casi todo, imperturbable, inmóvil, inquebrantable. Pero esta vez no, porque esta vez la amenaza no venía de fuera, no era la prensa, no eran los tabloides, no era la opinión pública, era algo mucho más peligroso, algo oculto, algo enterrado, un conjunto de archivos, documentos que nadie fuera del círculo más interno debía saber que existían, archivos con consecuencias que aún nadie comprende del todo, archivos que, según susurros dentro del palacio, el príncipe Harry habría consultado y posiblemente retirado sin autorización. Y ahora por primera vez alguien ha hablado al respecto, el príncipe William. Pero antes de seguir avanzando, quiero preguntarte algo directamente. Si tú fueras William y descubrieras que tu hermano podría estar vinculado a documentos capaces de alterar el futuro de la monarquía, ¿te quedarías calado, lo ignorarías, lo enterrarías o romperías? Esta pregunta es el eje de todo lo que vas a escuchar. Ahora retrocedamos, porque la tensión entre los hermanos no empezó con unos documentos ocultos. Comenzó años antes, en los espacios pequeños y silenciosos que quedaron después de la muerte de su madre. En los pasillos privados donde el duelo se convirtió en dudas. En la larga sombra de una institución que intentaba seguir adelante mientras dos hijos seguían de pie entre las ruinas. William y Harry crecieron en un mundo que exigía perfección. Pero detrás de las puertas cerradas existían fracturas, existían secretos. Había cosas que ninguno de los dos comprendía, y a medida que crecieron esas grietas se hicieron más amplias. Algunas eran emocionales, otras psicológicas, pero unas pocas, solo unas pocas, estaban ligadas al mismísimo fundamento de la monarquía. Eran las grietas de las que nadie se atrevía a hablar. Las grietas protegidas por la tradición, por el protocolo y por el miedo. Y en algún punto dentro de esas fisuras, en ese silencio suspendido entre el deber y la verdad, nació este archivo oculto. Un archivo que acabaría en manos equivocadas, o en las correctas según a quien se escuche. Un archivo que William jamás imaginó ver. Un archivo con el que Harry nunca pensó que lo vincularían. Un archivo que el palacio esperaba desesperadamente que nunca reapareciera, pero reapareció. Como comenzó todo, con un susurro, no con un comunicado oficial ni una nota de prensa, un murmullo que se deslizó por los pasillos del palacio, primero ignorado como un rumor, luego repetido como una preocupación y finalmente admitido como una posible amenaza. El susurro decía lo siguiente: Harry accedió a archivos reales restringidos, sin detalles, sin fechas, sin pruebas, solo un murmullo. Pero en el mundo real los susurros pueden desatar tormentas,
porque donde hay humo en la monarquía casi siempre hay fuego. William no reaccionó públicamente, no explotó, no acusó a su hermano, no al principio, espero, observo, miro al personal del palacio, a los guardias, a los archiveros, a los asesores, personas que lo saben todo y no dicen nada, y lentamente con resistencia y con dolor lo comprendió. Alguien dentro del palacio no decía la verdad, alguien ocultaba algo, alguien tenía miedo de que la verdad sobre ese archivo y la posible implicación de Harry saliera a la luz. Esto no era un conflicto entre hermanos, no era un drama trivial, no era material para tabloides, esto tenía que ver con poder, con legado y con historia. Y allí todo cambió, porque en el momento en que William entendió que había un encubrimiento, que aquello no era simple chisme, supo que no tenía otra opción que hablar. No para las cámaras, no para los titulares, sino por la institución que algún día liderara. Hagamos una pausa porque aquí es donde realmente empieza la historia. No con el archivo ni con la supuesta participación de Harry, ni siquiera con las palabras de William, sino con la presión que crecía dentro del palacio como vapor detrás de una puerta cerrada. Durante meses, quizá años, esta tensión había ido acumulándose. Conversaciones a puerta cerrada, reuniones con asesores, charlas privadas entre William y altos funcionarios, advertencias sobre la estabilidad de la corona, preocupaciones sobre la percepción pública, temores sobre precedentes peligrosos. Y finalmente el hallazgo. Un solo detalle, una sola anomalía, una sola inconsistencia, eso bastó. Porque esa inconsistencia llevó a William a algo que no debía haber. Una referencia a un archivo, una fecha garabateada a toda prisa, un código, una firma, un documento que no coincidía con los registros oficiales del archivo, y la firma junto a él, demasiado familiar. Imagínate ser William en ese instante, pasas páginas revisando lo que te aseguran es un simple error administrativo y de pronto reconoces una letra que has visto desde la infancia, la letra de tu hermano, tu único hermano, la persona que se suponía sería tu mayor aliado, y aparece justo al lado de un archivo que el palacio asegura que nunca existió. ¿Qué haces? ¿Lo confrontas? ¿Te quedas calado? ¿Actúas como si no lo hubieras visto? William no enfrentó a Harry de inmediato. Necesitaba respuestas reales, no suposiciones ni emociones desbordadas. Respuestas con respaldo. Y así comenzó la investigación silenciosa interna privada. Pero cuanto más profundizaban, más extraño se volvía todo. Los registros de acceso al archivo estaban modificados. Faltaban fragmentos en las grabaciones de seguridad. El personal no recordaba quién entró, quién salió ni cuándo. Correos electrónicos habían desaparecido. Documentos habían sido reordenados. Alguien en algún lugar no quería que se conociera la verdad. Ya fuera para proteger a Harry, para protegerse a sí mismos o para proteger a la monarquía, nadie lo sabía. Aún no, pero William lo sentía. Algo no solo estaba mal, algo estaba siendo ocultado. Y cuando algo se oculta dentro del mundo real, llamas es pequeño. Aquí llegamos al instante que lo cambió todo, el momento en que William finalmente rompió su silencio. No ocurrió durante un discurso, no ocurrió frente a las cámaras, ni siquiera sucedió en un acto público. Pasó en privado, en silencio, un instante en el que la frustración acumulada terminó por desbordarse, un momento en el que el deber chocó con la emoción, y la emoción ganó. William dijo que Harry podría tener que enfrentar una investigación en el Reino Unido. No debería, no podría, no quizás. Podría tener que hacerlo. Y esa sola frase pronunciada con el peso agotado de un hermano atrapado entre la lealtad y la responsabilidad envió ondas de choque por todo el palacio. Porque si William decía eso en privado, ¿qué ocurriría si alguna vez se hacía público? Entonces surge la verdadera pregunta: ¿qué contienen esos archivos? ¿Qué historia guardan? ¿Qué verdad amenazan con revelar? ¿Por qué tantos temen que salgan a la luz? Y porque Harry, de todas las personas, estaría vinculado a ellos, las implicaciones dejaron de ser personales. Ahora eran políticas, históricas, institucionales. Y lo que fuera que ocultaban esas páginas tenía el poder de modificar la monarquía. Pero el giro más grande es este: aún ni siquiera hemos abierto el archivo. Y créeme, cuando lo hagamos, todo lo que creías saber se va a poner de cabeza. Y si el momento que lo cambia todo no es ruidoso. Y si no es dramático, ni explosivo, ni captado por una cámara. Y si el instante que altera el futuro de toda una familia real comienza con algo tan pequeño como un sobre, déjame preguntarte directamente:
Si caminaras por un pasillo seguro dentro de Kensington Palace y alguien dejara en silencio un sobre cerrado sobre un escritorio de madera pulida, un sobre sin firma, sin celo, sin marca, lo abrirías, mucha gente dudaría. No sabes quién lo envió, no sabes qué contiene, no sabes qué consecuencias trae. Pero William no dudó. Lo abrió de inmediato, y esa decisión lo condujo por un camino que ningún futuro rey esperaba recorrer. La escena era engañosamente normal. Una mañana tranquila, una taza de té a medio terminar, una pila de documentos esperando su firma. Y luego, entre los papeles oficiales marcados con escudos y referencias codificadas, estaba el sobre. Simple, sin marcas, discreto, casi demasiado común. William lo tomó, sintió su ligero peso y entrecerró los ojos. No era lo suficientemente pesado para ser un informe completo ni tan liviano como para ser una nota breve. Era algo intermedio, algo deliberado. Pasó un dedo bajo la solapa, lo abrió y sacó una sola hoja de papel con un aspecto peculiar. No era antigua pero tampoco reciente. Había un número de referencia, una fecha, una localización dentro de los archivos reales y nada más. Sin explicación, sin contexto, solo una pista. Y en cuanto William la leyó, sintió ese nudo incómodo en el pecho, el mismo que sentía de niño cuando presentía que algo estaba mal antes incluso de que alguien lo dijera. Porque aquello no era una broma ni un accidente. Era un mensaje, pero ¿de quién? Y por qué ahora, preguntas para las que William no tenía respuestas. Todavía. Pero en el instante en que vio ese número de referencia, solo 6 dígitos dentro de una carta, algo en su memoria se agitó. Ese código lo había visto antes, años atrás, una noche tarde en el despacho privado de alguien muy importante para él. No sabía qué contenía el archivo, pero recordaba una cosa: no debía ser consultado sin una autorización estricta. Y según el sobre, alguien lo había consultado recientemente. Se levantó de golpe, la silla raspando contra el suelo. Su mente ya se movía reuniendo recuerdos, conectando puntos antiguos con nuevos. Necesitaba respuestas, no después, no tras una reunión. Ahora. Avanzó con paso firme por el corredor privado, pasando retratos de antepasados cuyos ojos parecían seguirlo mientras cruzaba, como si ellos también sintieran que algo estaba mal. Bajó una escalera, cruzó una puerta cerrada, pasó 2 puestos de seguridad hasta llegar finalmente al único lugar donde podía confirmarse la verdad. La sala de archivos reales. Una cámara silenciosa bordeada de documentos clasificados que abarcaban décadas y siglos. Archivos que guardan historia, que guardan secretos, que guardan verdades que el público jamás conocerá. El archivero de turno levantó la mirada sorprendido al verlo entrar. Su Alteza, no lo esperábamos. Necesito acceso a la sección B7, respondió William con voz firme. El archivero se detuvo. Su expresión vaciló apenas un instante, pero William lo notó. Ese gesto mínimo le dijo todo. Algo había cambiado, algo había sido manipulado. Por supuesto, murmuró el archivero. Lo condujo por una fila de gabinetes cerrados, cada uno protegido por 2 llaves, una en manos del archivero y la otra bajo control de seguridad del palacio. 2 cerraduras, 2 llaves, 2 testigos. Esa era la norma, pero al llegar al gabinete B7, William lo vio de inmediato. La cerradura no estaba alineada del todo. El metal mostraba un leve raspón casi imperceptible si no se buscaba, y William lo estaba buscando. ¿Quién abrió esto?, preguntó en voz baja. El archivero tragó saliva. Tendría que revisar el registro. Hazlo. Corrió hacia un pequeño escritorio y abrió el registro digital de accesos. Se quedó paralizado. No hay ninguna entrada reciente. ¿Cómo es posible?, preguntó William con una calma que resultaba más peligrosa que un grito. No debería serlo, susurró el archivero. Sin entrada, sin registro, sin hora de acceso, lo que significaba que alguien había burlado el sistema, alguien que no debería haber podido hacerlo, alguien con ayuda, alguien con conocimiento. William sintió una presión fría recorrerle la espalda. Ábrelo, ordenó. La puerta metálica se movió con un gemido. Filas de carpetas perfectamente etiquetadas descansaban adentro, clasificadas por fecha y categoría. Pero la carpeta cuyo código aparecía en el sobre no estaba. Solo un espacio vacío, una fina sombra de polvo marcando el lugar donde había estado. El archivero ahogó un jadeo. No lo entiendo. Estaba aquí. ¿Estás seguro?, insistió William. Sí, la vi el mes pasado. Sin duda estaba aquí. William se inclinó para estudiar el hueco. El polvo removido, los bordes ligeramente marcados, la traza inequívoca de una carpeta retirada recientemente.
Escaneó el interior del gabinete buscando cualquier otra señal, y entonces lo vio. Un pequeño trozo de papel atrapado entre dos carpetas que no tenían relación entre sí. No parecía un fragmento accidental, tiro de él. No era aleatorio, no era un desperdicio. Era un pedazo de la carpeta desaparecida, un fragmento con escritura, y la escritura era inconfundible. La había visto en tarjetas de cumpleaños, en notas dejadas en mesas de cocina, en tareas escolares hechas a último minuto. La letra de Harry inclinada, afilada, ligeramente apresurada. William se quedó mirando el trozo descarado mientras el aire en la sala parecía hacerse más denso. Su hermano había tocado ese archivo. Lo había manejado. Había arrestado a Ali. ¿Cómo, cuándo y por qué? Antes de que William pudiera hablar, el archivero susurró jamás. Señaló el estante inferior. Otra carpeta estaba fuera de lugar apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para indicar que había sido movida recientemente. William la sacó y la abrió. Otra inconsistencia, otra página faltante, otro vacío. No era un solo archivo. Alguien había revisado múltiples documentos clasificados. Esto no había sido accidental, no era curiosidad, era intentional, deliberado. Y cuanto más inspeccionaba William, más inquietante se volvía el patrón. Archivos vinculados a eventos delicados, documentos relacionados con la época de su madre, registros que mencionaban decisiones que el público nunca supo que existieron. Alguien no solo estaba retirando documentos, estaba reconstruyendo algo enterrado, algo peligroso. William giró hacia el archivero. ¿Quién más ha entrado en esta sala en las últimas 3 semanas? El archivero dudó. Su Alteza, no le va a gustar la respuesta. Dímela. Se hizo una excepción. Una palabra. Un permiso fuera del protocolo. ¿Quién exigió? William. La voz del archivero se convirtió en un murmullo apenas audible. Un miembro no identificado de la familia real. El corazón de William retumbó en sus oídos. Enséñame las grabaciones, ordenó. El archivero tecleó frenéticamente intentando abrir las grabaciones de vigilancia del archivo. Pero en cuanto la imagen apareció en pantalla, William sintió que el suelo se le hundía. El tramo exacto que necesitaba en el momento preciso del acceso no estaba. Un apagón total. No era un fallo técnico, no estaba corrupto, no era accidental. Había sido eliminado, borrado a propósito, arrancado del sistema con una precisión inquietante. El archivero palideció. Lo juro, Su Alteza, yo no hice esto. William le creyó. Porque este nivel de manipulación, esta habilidad, esta sincronización, no pertenecían a un empleado de bajo rango. Esto era interno, deliberado, coordinado, el tipo de operación que solo puede ejecutar alguien con autoridad, con acceso y con un motivo. Pero la pregunta era, ¿el motivo de quién? ¿De Harry? ¿De otro miembro de la familia? ¿De un asesor? ¿O de alguien intentando incriminar a Harry? William no lo sabía, aún no. Pero con cada segundo que pasaba una idea se volvía imposible de ignorar. Esto no tenía que ver solo con un archivo. Tenía que ver con lo que ese archivo contenía. Y alguien estaba dispuesto a violar protocolos, entrar en zonas restringidas, borrar grabaciones y dejar como única juela una esquina de papel. Para mantener esa verdad enterrada o revelar la información a la persona adecuada. William apretó entre los dedos el trozo rasgado. La letra de Harry no solo era familiar, era incriminatoria, o quizá era una advertencia, una señal, un rastro dejado a propósito. William no sabía cuál era la respuesta, pero sabía lo siguiente: debía hablar con alguien que entendiera más que el archivero. Alguien que había trabajado dentro del palacio lo suficiente como para conocer cada pasadizo, cada excepción, cada rincón oscuro de poder. Alguien en quien confiaba, o en quien solía confiar, porque nada de esto parecía accidental. Y nada de esto parecía seguro. Se volvió hacia la puerta. Cierra esta sala, ordenó. Nadie entra, nadie toca nada, sí, Su Alteza. Pero justo cuando William salió al pasillo se quedó inmóvil. Alguien lo esperaba allí de pie en silencio, con las manos entrelazadas y una expresión imposible de descifrar. Una persona a la que William no había llamado. Una persona sin motivos para estar en esa ala. Una presencia que erizó la piel de su nuca. Porque no era cualquiera. Era alguien que no había hablado con él en meses, alguien con conocimiento, alguien con acceso, alguien con motivos desconocidos, y la mirada en sus ojos decía una sola cosa: sabían. Sabían del archivo, sabían de la violación de seguridad, sabían por qué faltaban las grabaciones, y sabían quién era responsable. William dio un paso hacia adelante.
La persona tragó saliva y susurró: tenemos que hablar. 4 palabras que golpearon a William como una tormenta inesperada. No era lo que dijeron. Era como lo dijeron. Bajo, medido, cargado con algo entre miedo y urgencia. El tipo de tono reservado para verdades peligrosas. Durante un momento William no se movió. Solo observó el rostro frente a él buscando respuestas que quizá no quería conocer. El pasillo se volvió más frío, más silencioso, como si el propio palacio contuviera la respiración. Y quizá era así porque lo que aquella persona estaba a punto de revelar no era pequeño ni inofensivo. Era el tipo de secreto que podía fracturar a la monarquía si caía en las manos equivocadas o terminaba en los titulares equivocados. William tensó la mandíbula. Habla, ordenó. La persona negó con la cabeza. Aquí no. Por supuesto que no. Cada pasillo tiene oídos. Cada pared guarda historia. Cada sombra recuerda. Y en un palacio construido sobre secretos la privacidad no es fácil. William asintió brevemente y le hizo una seña para que lo siguiera. Caminaron en silencio por el corredor, atravesaron una puerta custodiada y entraron en un pequeño despacho privado revestido de mapas antiguos y libros encuadernados en cuero. Cuando la puerta se cerró, William se volvió. Empieza a hablar. La persona tomó aire temblorosa. Es sobre el archivo. El pecho de William se tensó. Lo supuse, respondió. Lo que quiero saber es por qué falta el archivo. ¿Y cómo sabes tú de él? La persona bajó la mirada hacia sus manos. Porque estuve allí la noche en que lo movieron. Un frío punzante atravesó a William. ¿Dónde dijiste que estabas? Exigió. En la sala de archivos, susurraron. Vi quién entró. William no parpadeó, no respiró, no interrumpió. Necesitaba escuchar cada palabra. La persona continuó hablando. Al principio no sabía qué estaba haciendo y no quería intervenir. Pero cuando me di cuenta, cuando vi que el gabinete abrió, alzaron la vista con los ojos muy abiertos, supe que algo no estaba bien. William dio un paso más cerca. Dime exactamente lo que viste. La persona tragó saliva. Era tarde, pasada la medianoche. La mayoría del personal ya se había ido. Yo caminaba por el pasillo cuando vi la puerta de los archivos abierta. Abierta, repitió William con dureza. Sí, apenas un poco. No lo suficiente para llamar la atención. Alguien la dejó así a propósito. La persona asintió. Para evitar que se activara la alarma del pestillo. Una maniobra precisa. No la acción de un aficionado ni de alguien que se equivocó de sala. Era algo calculado. William cruzó los brazos. Continúa. Me acerqué y vi una figura dentro, explicó. Levaba una capucha, se movía rápido como si supiera exactamente a dónde ir. El corazón de William golpeó contra su pecho. Hombre o mujer no pude distinguirlo, respondieron, pero podía ver su complexión, su estatura. Y no eran lo suficientemente altos para ser uno de los guardias superiores y tampoco se movían como alguien que no conociera la sala. Conocían el espacio. La mente de William se aceleró. Entonces, era alguien con accesos y dijeron con firmeza. Alguien que ya había estado allí antes. Eso reducía drásticamente la lista de sospechosos. William hizo la siguiente pregunta lentamente, con cuidado. ¿Le viste el rostro? La persona dudó. Durante demasiado tiempo. Un nudo de sospecha se formó en el estómago de William. Finalmente respondieron no al principio, pero cuando salió de la sala bajo la capucha y lo reconocí. El pulso de William se disparó. ¿Quién era? El silencio que siguió era asfixiante. Finalmente la persona susurró. Era alguien cercano a su hermano. William se quedó inmóvil. Cercano a Harry. Eso podía significar mucha gente. Demasiada. Pero la persona añadió, no un amigo, no un miembro del personal habitual. Alguien que ha trabajado directamente con él, alguien en quien él confía. Los pensamientos de William se incendiaron con nombres posibles, viejas alianzas, antiguos empleados del palacio que después habían pasado a trabajar para Harry, pero nada cuadraba. ¿Por qué alguien vinculado a Harry entraría en archivos restringidos?, preguntó William. Eso, respondió la persona en voz baja, es lo que usted tiene que averiguar. La frustración de William estaló. No puedo averiguar nada si no me dices quién era. La persona retrocedió ligeramente. Su Alteza, tengo miedo de decir el nombre. ¿Por qué?, exigió William. Porque si lo digo no habrá vuelta atrás. William avanzó un paso despacio. Necesito la verdad, dijo. Ahora. La persona negó con la cabeza temblando. No lo entiende. Si se lo digo usted se verá obligado a actuar, y cuando actúe todo se desatará. Nada podrá contenerse. Dímelo. Van a investigar, susurró. Van a interrogar al personal. Van a seguir el rastro de accesos. No terminará solo en los archivos. Ese es el propósito, respondió William. No, dijo la persona con urgencia. Usted no comprende. Si la verdad sale a la luz, Harry quedará atrapado en el medio.
aunque él no haya ordenado la intrusión. William exhaló despacio. Eso quizá ya sea inevitable. La persona volvió a negar. Usted no sabe ni la mitad. Entonces explícamelo. La persona respiró hondo con los dedos temblorosos. No fue solo un archivo, dijo finalmente. La persona no había retirado un solo archivo. Había tomado varios. William no reaccionó por fuera, pero por dentro todo se desplazó. ¿Cuántos? Preguntó. Al menos 3. Quizá 4. ¿Y estás seguro de que estaban vinculados a Harry? La persona asintió. ¿Y estás seguro de que no fue autorizado? Otro gesto afirmativo. La voz de William se suavizó. Entonces debes decirme su nombre. Silencio. 5 segundos. 10 quince. Finalmente era alguien que trabajó en el Palacio hace años, alguien que tuvo autorización en el pasado, alguien que no debería tener ningún acceso hoy. El pecho de William se contrajo. Eso reduce la lista. Sí, y hay más. Una pausa cargada. Esa persona conocía el horario de rotación de los guardias. Evitó todas las cámaras. Desactivó el sistema de grabación local. No fue coincidencia. No fue impulso emocional. Fue una infiltración planificada. Dime su nombre, repitió William. La persona finalmente lo susurró. El nombre quedó suspendido en el aire como un espectro, una sombra, una joya afilada. William sintió como el aliento lo abandonaba. El no. Impossible. Inconcebible. Pero los ojos del informante confirmaban la verdad. William retrocedió un paso aferrándose a la mesa porque la persona nombrada había estado en el círculo de su madre, en el de Harry, flotando siempre en ese espacio gris entre lealtad y secreto. Y si esa persona había accedido a los archivos, el motivo no era curiosidad, ni protección, era algo mucho más oscuro. William cerró los ojos, todo dolía, todo giraba, todo lo que creía entender sobre la situación, sobre Harry, sobre el archivo acababa de detonar. Cuando volvió a abrirlos había aquello en su mirada, que se llevaron, preguntó. La voz de la persona se quebró. Uno de los archivos que retiraron no trataba solo de hechos históricos. La sangre de William se enfrió. ¿De qué trataba entonces? De usted, susurraron. El corazón de William pareció detenerse, y de su hermano, un zumbido llenó sus oídos, y de algo que ocurrió cuando eran niños. Un escalofrío recorrió el cuerpo de William. ¿Qué evento? La persona tragó con dificultad. Esa es la parte que no creo que esté listo para escuchar. Y antes de que William pudiera exigirlo, antes de que pudiera obligarlos a confesar, antes de que pudiera arrancar la verdad de sus labios, la puerta se abrió de golpe. Un guardia entró apresurado. Su Alteza, dijo con urgencia. Ha surgido una novedad. William giró bruscamente. ¿Qué tipo de novedad? El guardia vaciló. Es sobre los archivos desaparecidos. El pasillo exterior se llenaba de pasos rápidos. Alguien intentó abandonar los terrenos del palacio, dijo el guardia, llevando algo que no debía. ¿Qué llevaban?, preguntó William. La voz del guardia estaba tensa. Una carpeta de archivos. El estómago de William se retorció. ¿Qué carpeta? El guardia lo miró a los ojos. La que tenía el código que estaba buscando. El archivo desaparecido. El archivo que inició todo esto. El archivo donde se encontró la letra de Harry. William sintió su pulso dispararse. ¿Dónde está ahora esa persona? ¿Está detenida? ¿Quién es? El guardia respiró hondo. Debe verlo usted mismo. William se dirigió hacia la puerta de inmediato. Pero justo antes de salir al pasillo se volvió hacia la persona que le había revelado todo. Tenían el rostro pálido, la respiración entrecortada, los ojos llenos de temor. ¿Qué no me estás diciendo?, preguntó William. La respuesta legó como un cuchillo. La persona que tomó ese archivo no está actuando sola. William se quedó petrificado. ¿Cómo lo sabes? La persona levantó la mirada y sus palabras cortaron el aire porque el verdadero cerebro ya está dentro del palacio. Y lo que William descubriría después lo desmoronaría todo. El verdadero cerebro ya estaba dentro del palacio. Esas palabras no solo resonaron, detonaron dentro de la mente de William, dentro de la sala, dentro del propio cimiento de todo lo que creía entender. Hasta ese instante el archivo desaparecido era un problema grave, una brecha, una traición. Pero esto era una conspiración viva, respirando, moviéndose, operando bajo el mismo techo que el futuro rey de Inglaterra. William inhaló profundamente, tratando de contener la tormenta que se levantaba en su interior. Quería respuestas, las quería ya. Pero la voz del guardia cortó la tensión. Su Alteza, debemos movernos. El sospechoso está detenido en el ala oeste de seguridad. William miró una vez más a la persona que había revelado la verdad. Quédate aquí, ordenó. Sus ojos se abrieron llenos de pánico. No puede permitir que me interroguen. Nadie te interrogará, respondió William con firmeza. Aún no, pero no salgas de esta sala. La persona asintió con dificultad. William salió al pasillo.
El palacio que unos minutos antes parecía antiguo y estable ahora palpitaba como un organismo vivo ocultando algo en su interior. Los guardias se movían con rapidez. Pasos resonaban detrás de él. Puertas se cerraban. Cerraduras se activaban. La investigación ya no era teórica, estaba ocurriendo en ese mismo instante. Mientras avanzaban hacia el ala oeste, la mente de William no se detenía. Quienquiera que estuviera detenido tenía el archivo en su poder. No un rumor, no una sospecha, prueba física. Pero algo lo inquietaba. La persona en el estudio había dicho que el verdadero responsable seguía dentro del palacio. Sin embargo, el detenido tenía el archivo. Entonces, ¿era solo un mensajero, un peón, un intermediario siguiendo órdenes de alguien más? El guardia abrió la puerta de una pequeña sala de interrogatorios. Bajo la luz intensa y fría estaba sentado alguien que William reconoció al instante. Alguien que jamás debía haberse acercado a la sala de archivos restringidos. Alguien sin permiso para manejar nada más allá de documentos administrativos básicos. Un empleado menor del registro. Calado, eficiente, invisible. El tipo de persona que se mezcla con el fondo y no llama la atención jamás. Justo el tipo de persona que elegiría un verdadero estratega. William entró. El guardia cerró la puerta. El empleado estaba aterrorizado con las manos tensas y la respiración temblorosa. Pero la carpeta sobre la mesa, esa carpeta exigía toda su atención. William señaló el archivo. ¿De dónde sacaste eso? El empleado vaciló. Puedo explicarlo. Te escucho, respondió William, su rostro endureciéndose. El empleado buscó desesperadamente una salida que no existía. Entonces dijo algo que erizó la piel de William. Yo no la tomé. Me dijeron que la moviera. Me dijeron, otra vez, órdenes, una cadena de mando. ¿Quién te lo ordenó? Presionó William. El empleado dudó. Sí lo digo. Estoy muerto. Nadie te hará daño dentro del palacio, respondió William. No todos los que están fuera del palacio siguen las reglas del palacio, susurró el empleado. Un escalofrío recorrió la nuca de William. Alguien de afuera controlando a alguien de adentro. Una red, una amenaza, una presión. ¿Quién te dio la orden?, insistió William, cada palabra afilada. No puedo decirlo, susurró. Si puedes, respondió William con dureza. El empleado murmuraba entre dientes, casi sin aliento. No es seguro, no es seguro. William golpeó la mesa con la palma abierta. El empleado dio un salto. Mírame, ordenó. El empleado levantó la vista lentamente. William habló con un hilo de voz cargado de furia contenida. Te encontraron con un archivo clasificado en tu poder. Si no dices quién te ordenó moverlo, los investigadores asumirán que actuaste solo, y las consecuencias serán mucho peores. El empleado tragó con dificultad. Yo no quería hacerlo, susurró. Me dijeron que no tenía elección. ¿Quién?, repitió William. El empleado miró la puerta, luego el techo, finalmente los ojos de William, y con un hilo de voz dijo: me dijeron que si no lo movía, revelarían lo que hice hace años. William entrecerró los ojos. ¿Y qué fue exactamente lo que hiciste hace años? El funcionario apretó los párpados temblando. No puedo decirlo. Entonces dime quién te amenazó. El empleado empezó a sacudirse con fuerza. No puedo revelar su nombre. William se recostó un poco observándolo con atención. No era simple miedo. Era pánico puro, no provocado por ser descubierto, sino por vivir bajo el control de otra persona, alguien que lo había coaccionado mucho antes de que el archivo desaparecido volviera a aparecer. William cambió de enfoque. ¿Cómo recibiste las instrucciones? El funcionario parpadeó, agradecido por una pregunta que no exigía un nombre. Un mensaje, susurró. ¿Qué tipo? Una llamada desde un número oculto. ¿Hombre o mujer? Hombre. Eso reducía opciones. ¿Algún acento?, preguntó William. El empleado vaciló. Sí, definitivamente. El pulso de William se aceleró. Británico, no respondió con rigidez. Entonces, ¿qué acento? El funcionario parecía perseguido por el recuerdo. Sonaba como alguien que había vivido muchos años en el Reino Unido pero que no había nacido allí. Era impreciso pero revelador. Solo unos pocos encajaban en ese perfil dentro del círculo pasado y presente de Harry. William continuó. ¿Cuáles fueron las instrucciones exactas? El empleado tragó saliva. Me dijeron que recuperara el archivo, que lo sacara del palacio y que lo entregara en un lugar. ¿Qué sitio? No conozco la dirección exacta. Debía reunirme con alguien junto a la entrada del río. Dijeron que lo reconocería. El estómago de William se tensó. Un intercambio. ¿Una extracción coordinada? ¿Y por qué te detuvo seguridad?, preguntó. El funcionario señaló la carpeta. Me ordenaron envolverla en una chaqueta para que nadie la viera. Supongo que no fui lo bastante rápido.
William miró al guardia que lo había denunciado, uno de los oficiales del perímetro Alteza. Dijo que el empleado se veía nervioso. William exhaló despacio, buen instinto. Volvió al funcionario. ¿Por qué este archivo? Porque ahora el empleado negó con la cabeza. No lo sé. Nunca dijeron que contenía. Mencionaron a Harry, preguntó William. La respiración del empleado se volvió acelerada. No puedo. Hablaron de mi hermano, sus labios se entreabrieron como si la verdad intentara escapar, pero el miedo la retenía. Por favor, susurró. No puedo. William se inclinó. ¿Pronunciaron su nombre? Sí o no. El empleado apretó las manos. Sí. El aire pareció cambiar. ¿Qué dijeron sobre él? Insistió William. Dijeron. El funcionario empezó a temblar. Dijeron que ese archivo le pertenecía. William lo miró incrédulo. Que pertenecía a Harry. El empleado asintió con desesperación. Si afirmaron que era suyo, que tenía derecho a recuperarlo, que lo justo era devolvérselo. La mandíbula de William se tensó. ¿Por qué dirían eso? Harry no tiene acceso a archivos clasificados de la familia real. La voz del funcionario se quebró. Dijeron que antes sí lo tenía. William se quedó inmóvil. Había tenido Harry acceso en una época delicada, en un periodo que él mismo no lograba recordar del todo, pero antes de poder continuar la radio del guardia crepitó. Mensaje urgente para su Alteza Real. Repito, mensaje urgente. El guardia se giró. Alteza. William dio un paso atrás. ¿Qué ocurre? El guardia escuchó perdiendo el color. Es el testigo, dijo, el que confesó antes. El corazón de William dio un vuelco. ¿Qué pasó con él? El guardia titubeó. Ha desaparecido. Los ojos de William se abrieron de golpe. Desaparecido, ¿cómo que desaparecido? Se esfumó del despacho Alteza. Nadie lo vio salir. No hay cámaras ni reportes del personal. Es como si se hubiera desvanecido. El silencio llenó la sala. La mente de William comenzó a correr. El testigo que aseguró que el autor seguía dentro del palacio. El que dijo haber visto la figura misteriosa en los archivos. El que susurró un nombre que William apenas podía procesar. Ahora estaba perdido. Alguien se lo llevó. Alguien lo silenció. O alguien a quien temía más que a William lo llamó. De cualquier forma ya no estaba. Y William no sabía qué opción era peor. Se volvió hacia el guardia. Bloqueen toda el ala oeste. Sí, Alteza, y alerten a seguridad interna. Nadie entra ni sale del palacio sin mi autorización. Entendido, Alteza. El guardia salió de inmediato. William regresó al empleado, a quien debías entregar el archivo. La voz del funcionario era apenas un susurro. A alguien que dijo actuar en nombre de su hermano. El mundo de William pareció inclinarse. En nombre de Harry, eso afirmaron. ¿Y tú les creíste? Los ojos del empleado se llenaron de terror. Tenían datos, información que solo alguien cercano a él podría conocer. El pulso de William retumbó. ¿Qué clase de datos? El funcionario murmuró. Sabían el apodo exacto que Harry tenía de niño. El que solo conocía a la familia. El pecho de William se contrajo. Solo 3 personas vivas sabían ese apodo. 3: Harry, William, y una persona más. Una persona que jamás debería haber estado involucrada en nada de esto. Alguien que había regresado al palacio en silencio sin ser visto ni notado. Alguien con quien William no había hablado en años. Y ahora, según todo lo que acababa de escuchar, quizá estaba implicado. El funcionario lo miró temblando. Me dijeron que Harry necesitaba el archivo para protegerse. La sangre de William se heló. Protegerse de que el empleado susurró lo último que William esperaba de algo ocurrido la noche en que murió tu madre. Todo dentro de William se detuvo porque esa frase, ese recuerdo, esa sombra era la única verdad que él y Harry nunca habían podido pronunciar del todo. El entorno comenzó a desdibujarse, el archivo, la letra manuscrita, la brecha en la seguridad, el testigo desaparecido, el funcionario coaccionado, el cerebro oculto dentro del palacio. Y ahora, Diana. William se aferró a la mesa. Dime exactamente qué dijeron, exigió. Pero el funcionario negó con fuerza. No más, por favor, no más. Dijeron que si hablaba de aquella noche ellos. Un estruendo sacudió la puerta. 3 guardias irrumpieron. Alteza, dijo uno sin aliento. Encontramos algo en el patio. ¿Qué cosa? Preguntó William. El guardia mostró un objeto envuelto en tela. Creemos que pertenecía al testigo desaparecido. William se quedó inmóvil. ¿Qué es? El guardia retiró la tela. Era un teléfono agrietado, abolado y aún vibrando por un mensaje entrante. Un mensaje de un número bloqueado. William tomó el aparato y miró la pantalla. Había un solo texto. Decía: legas tarde. La pantalla parpadeó. Apareció otro. Él sabe que preguntas. El pecho de William se contrajo.
Un tercer mensaje surgió, y vendrá por lo que falta. Un cuarto, ya no puedes proteger a Harry. Un quinto, tampoco puedes protegerte a ti. William observó los mensajes con el pulso golpeándole las sienes. Entonces apareció el último y le congeló la sangre. Eras un niño aquella noche pero él no. El aliento de William se quebró. No. No, eso no puede ser. Y al pronunciarlo comprendió que sabía exactamente quién era el responsable aunque no quería aceptarlo. No todavía. No sin antes encontrar a la única persona que podía confirmar la verdad. Harry, que haces cuando el único que puede validar los hechos es el mismo al que esos hechos podrían incriminar. Déjame preguntártelo directamente: si fueras William ahora, ¿llamarías a tu hermano? ¿O lo investigarías desde lejos? ¿Lo enfrentarías o lo protegerías? Porque ese era el filo por el que William caminaba ahora, entre deber y sangre, entre corona y hermandad, entre el pasado compartido y el futuro hacia el que estaban a punto de chocar. William miró el teléfono agrietado entre sus manos. Los mensajes siniestros seguían brillando en la pantalla. Ya no puedes proteger a Harry. Tampoco puedes protegerte. Eras un niño aquella noche pero él no. Sabía a quién se referían. No a Harry, ni al funcionario, ni al testigo perdido. A alguien mayor, alguien con poder, alguien que estuvo allí la noche en que todo cambió. Alguien que si era expuesto arrastraría más que el nombre de Harry al fuego. El latido de William retumbó en sus oídos. Necesitaba a Harry no como sospechoso ni como adversario, sino como testigo. Porque pese a sus diferencias actuales había algo que solo él los dos compartían: de verdad estuvieron allí. Lo vivieron, lo sobrevivieron. Llevaban esa noche grabada en los huesos. La noche en que murió su madre. Y ahora alguien estaba usando esa noche como arma, como chantaje, como moneda de intercambio. William deslizó el teléfono en una bolsa de evidencia y se la entregó al guardia. Aseguren esto, nadie lo toca. Nadie. Sí, Alteza. Y entonces digo las palabras que marcaron un giro en toda la investigación. Denme una línea segura con Harry. El guardia vaciló. Alteza desea consultar a sus asesores primero. William negó. Esto no es asunto de asesores. Miró hacia el pasillo con la mandíbula tensa. Esto es asunto de hermanos. Minutos después estaba en una sala privada de comunicaciones. Sin retratos, sin ventanas, solo un escritorio, una línea segura y un silencio más pesado que cualquier trono. El personal había sido retirado, la puerta estaba cerrada con llave. Solo quedaban él y el teléfono. Lo observó un instante mientras la duda intentaba frenarlo. Cada conversación reciente con Harry había sido tensa, incómoda, cargada de resentimiento. Algunas conversaciones habían sido cortas, otras explosivas y otras ni siquiera llegaron a existir porque los mensajes quedaron sin respuesta. William sabía que llamarlo ahora, precisamente ahora, estaría cargado de tensión. Pero ya no tenía alternativa. Marcó el código cifrado que redirigía las llamadas a un canal seguro utilizado solo para contactos de máxima sensibilidad. En segundos la línea se conectó, un tono lejano, luego otro y otro más. Por un instante temió que no atendiera. Entonces una voz surgió, cansada, cautelosa, intrigada. Hola. William cerró los ojos medio segundo. Harry. El silencio que siguió no era solo ausencia de sonido, sino ausencia de certeza. Harry soltó un suspiro. Bueno, esto sí que es raro. Tenemos que hablar, dijo William. Harry dejó escapar una risa seca, casi amarga. Curioso, porque la última vez que teníamos que hablar tú te marchaste y el palacio publicó un comunicado en tu lugar. William tragó su frustración. ¿No se trata de comunicados? Entonces, ¿de qué se trata?, preguntó Harry. Allí estaba la desconfianza incrustada en su voz, como si cada contacto escondiera una intención política y cada palabra fuera pensada para la imagen pública. William sabía que no sería fácil. Tiene que ver con algo que ocurrió aquí, dijo. En el palacio. Harry guardó silencio, pero William pudo imaginar su ceño fruncido. ¿Qué clase de algo? Un archivo, respondió. Muy antiguo. Uno con el que tuviste relación en algún momento. El silencio al otro lado se volvió más denso. Conservamos los registros de esos accesos, autorizaciones, firmas, entradas, continuó William. Claro que los conservan, replicó Harry sin emoción. Falta un archivo, dijo William, y alguien intentó sacarlo del recinto hace apenas unos minutos. Harry inhaló de golpe. ¿Y crees que eso está relacionado conmigo? No lo sé, admitió William, forzándose a mantener la calma. Por eso te llamo. Necesito que me digas qué sabes y lo necesito ahora. El tono de Harry cambió, apenas volviéndose más serio. ¿Qué archivo estás mencionando? William dudó. Una parte quería protegerlo guardando silencio.
Otra sabía que las medias verdades habían causado ya demasiado daño. Así que lo dijo, el archivo sobre aquella noche. Harry no respondió. Esta vez el silencio estaba lleno de hospitales, luces intermitentes, llamadas en la madrugada, rostros solemnes diciéndoles cosas que ningún niño debería oír. Su madre, el accidente, las horas posteriores y las decisiones tomadas a puertas cerradas. Harry habló por fin con un tono más bajo, más auténtico. Yo se los advertí, murmuró. ¿A quién y qué les advertís?, preguntó William. A ciertas personas, dijo Harry. Les dije que si seguían presionándome, si seguían intentando escribir nuestra historia sin nosotros, volvería allí. Buscaría los documentos, los reportes, las notas de esa noche. Hizo una pausa. Y contaría al mundo lo que contenían. William apretó el teléfono. ¿Dijiste eso? Sí, respondió Harry. Más de una vez. Era un farol. Harry vaciló. Sí y no. Eso no es una respuesta, replicó William. Harry soltó un suspiro. No tenía el archivo en ese entonces, admitió. Pero sabía que existía. Había escuchado suficiente, visto suficientes referencias y sabía que si presionaba lo bastante, si amenazaba con investigar, los asustaría. ¿Asustar a quién?, exigió William. Tú lo sabes, respondió Harry. A los mismos que siguen intentando manejar cada palabra que dices. William apretó la mandíbula. ¿Cómo sabías dónde estaba el archivo? Harry soltó una risa sin humor. ¿Crees que no aprendí cómo funciona ese lugar? Crecimos en esos pasillos. Escuchábamos cosas que no debíamos. El personal hablaba, los asesores discutían y todos olvidaban que los niños escuchan. Se detuvo. Cuando era adolescente, alguien me dijo que ciertos archivos sobre esa noche habían sido trasladados a una sección especial de los archivos, no destruidos, no guardados en una bóveda subterránea, simplemente reclasificados. ¿Y recordaste los detalles? Claro que sí, dijo Harry. ¿No olvidas algo así? William fijó la mirada en la pared. ¿Llegaste a acceder a él?, preguntó en voz baja. Harry dudó. Una vez, el corazón de William se desplomó. Cuando unos años antes de marcharme, admitió Harry, no obtuve todo, solo un vistazo, unas páginas, lo suficiente para entender que lo que nos contaron no era toda la verdad. William sintió que todo se inclinaba. ¿De qué hablas? La voz de Harry era tensa. Quiero decir que había discusiones, debates, notas sobre decisiones que debía saberse, quién debía ser informado, cuánto debía enterarse el público. ¿Y cuánto debíamos enterarnos nosotros? Exhaló. Había firmas que no reconocía, personas en las que no confiaba, comentarios sobre controlar la narrativa para que no empezáramos a hacer preguntas cuando fuéramos mayores. William sintió una oleada nueva de rabia, no hacia Harry sino hacia el sistema que siempre los había rodeado. ¿Y nunca me lo dijiste?, preguntó. La voz de Harry se suavizó. ¿Lo intenté? ¿Cuándo?, exigió William. ¿Recuerdas aquella noche?, dijo Harry lentamente, cuando discutimos por la entrevista que yo quería dar. El mismo que dijiste que abriría puertas que ya no podríamos cerrar. William se obligó a recordar voces elevadas a medianoche, Harry caminando de un lado a otro, William conteniendo palabras que se lanzaban como armas. ¿Querías decir cosas públicamente?, murmuró William. Quería decir que no creía que nos hubieran contado todo, respondió Harry. Quería preguntar por qué existían ciertos documentos, por qué nos los ocultaron. Y yo te dije que eso desestabilizaría todo, recordó William con amargura. Exacto, dijo Harry. Así que me detuve, por un tiempo. William se frotó la frente. Harry, encontré pruebas de que manipulaste el archivo, dijo. Tu letra, tu nombre en una esquina. Lo sé, contestó Harry en voz baja. ¿Lo sabes?, repitió William sorprendido. Sí, dijo Harry. ¿Por qué lo dije allí a propósito? William quedó paralizado. ¿Que hiciste de una marca?, respondió Harry, para que si algún día alguien intentaba fingir que el archivo no existía, tuvieran que explicar por qué mi letra estaba en él. Pensé absurdamente que eso protegería la verdad. ¿Proteger cómo?, preguntó William. La respuesta fue simple, haciendo imposible borrarla. William se quedó quieto, sintiendo el peso en el pecho. Accediste a él una vez hace años, dijo lentamente. Pero esta filtración, este archivo desaparecido, este empleado, este intento de sacarlo. ¿Tú ordenaste algo de eso? La voz de Harry se endureció. ¿No? ¿Pediste a alguien recuperarlo? ¿No? ¿Hablaste con alguien recientemente para que volviera a los archivos por ti? No, cortó Harry. Si lo quisiera lo diría. No necesito intermediarios. William afinó el oído buscando señales de engaño. Había dolor, sí, rabia también, pero no evasión. Entonces alguien está usando tu nombre, dijo William. Usando tu historia con ese archivo para justificar que lo tomen ahora. La voz de Harry se volvió oscura.
No sería la primera vez que usan mi nombre para limpiar su desastre. Harry, escúchame, dijo William. Alguien aquí dentro afirma que quien está detrás ya se encuentra en el palacio. Hoy alguien intentó mover el archivo. Dijo que recibió órdenes de un hombre que afirmaba actuar en tu nombre. Harry guardó silencio. Dijeron quién era, preguntó. No respondió William. Pero aseguraron que sabía cosas que solo alguien muy cercano a ti podría saber, incluso un apodo. Harry exhaló bruscamente. ¿Cuál? El de cuando éramos muy pequeños, dijo William, el que solo conocía la familia. Hubo un silencio afilado. Luego Harry habló con la voz tensa. Entonces no es alguien usando mi nombre al azar, dijo. Es alguien que ha estado cerca observándonos. Escucha, ¿qué estás pensando?, preguntó William. Harry respondió despacio. Pienso en alguien que estuvo allí antes y después. ¿Después de qué?, preguntó William. Harry no lo respondió directamente. En su lugar dijo Will, ¿recuerdas al hombre que nos habló en aquella sala gris tras el accidente, el que dijo que debíamos ser valientes por la nación? La garganta de William se cerró. Recordó la sala gris, las voces bajas, las paredes que parecían encogerse. Un hombre de traje impecable. No un familiar, no un médico, alguien oficial. William tragó saliva. Sí, dijo en un susurro. Sigue aquí, replicó Harry. Lo sabes, ¿verdad, William? Sí lo sabía. Ese hombre había aparecido después en informes, en reuniones secundarias, en puestos de asesoría que nunca parecían terminar. Una presencia constante dentro del engranaje. ¿Estás diciendo que él es el cerebro detrás de esto?, preguntó William. Estoy diciendo, respondió Harry, que tenía acceso en aquel entonces. Que enviaba copias, daba órdenes, decidía lo que nos contaban, decidía lo que iba dentro de esos archivos. Hizo una pausa. Y si alguien tuviera un motivo para controlar esos documentos ahora, para moverlos, para impedir que salgan a la luz, sería alguien como él. William se elevó la mano a la cabeza. Si eso es cierto, dijo, entonces esto no tiene que ver contigo, no, dijo Harry. Tiene que ver con lo que temen que descubramos. Entonces, ¿por qué culparte a ti?, preguntó William. Harry soltó una risa amarga. Porque soy el blanco más fácil, el que se fue, el que habló, el que traicionó a la institución. Si logran vincularme con una brecha, desacreditan todo lo que he dicho antes y después. William odiaba lo razonable que sonaba eso. Harry dijo con voz baja, ¿hay algo más? Por supuesto que lo hay, murmuró Harry, siempre lo hay. Alguien dentro del palacio confesó haber visto a la persona en los archivos, dijo William. Me dieron un nombre, alguien vinculado con los dos, alguien que estuvo en el mundo de mamá y luego en el tuyo. Harry no respondió. Desaparecieron después de hablar conmigo, continuó William. Encontramos su teléfono en el patio, y los mensajes. Se interrumpió. Harry, espero que decían, preguntó por fin. William repitió los mensajes legas tarde. Él sabe que preguntas. Vendrá por lo que falta. Ya no puedes proteger a Harry. Tampoco puedes protegerte a ti. Eras un niño aquella noche, pero él no. Harry escuchó todo sin interrumpir. Cuando Harry volvió a hablar, su voz sonó más pequeña. En algo tienen razón, dijo. Éramos solo unos niños. Sí, respondió William. Pero él no lo era, añadió Harry. William cerró los ojos. El hombre de la sala gris, aquel que decidió qué decirles, qué ocultar, qué registrar y qué enterrar. Una idea empezó a tomar forma en la mente de William, peligrosa, arriesgada, explosiva. Harry dijo despacio. Si esto es lo que pensamos, si está moviendo esos archivos, no lo hace solo para protegerse a sí mismo. No, coincidió Harry. También está protegiendo a otros. Lo que significa, continuó William, que si vamos tras él podríamos destapar cosas sobre personas que aún están en el poder. Harry soltó una risa cansada. ¿Y cuándo ha salido bien algo así? William ignoró el comentario. Dijiste antes que viste algunas páginas, recordó. ¿Recuerdas algún nombre, alguna decisión, algo que destacara? Harry quedó en silencio un momento, rebuscando entre recuerdos antiguos. Luego habló. Había una nota sobre una lamadadillo. Alguien insistiendo en que debían llevarnos a ver, ya sabes. No terminó la frase. William, sí, el cuerpo, dijo en voz baja. Harry soltó un suspiro tembloroso. Sí, hubo un desacuerdo. Algunos decían que sería demasiado traumático. Otros opinaban que lo necesitábamos para cerrar ese capítulo. Había un nombre rodeado junto a la decisión final, pero la firma estaba borrosa. ¿Borroso cómo?, preguntó William. Como si alguien lo hubiera limpiado, respondió Harry. La mente de William saltó hacia las imágenes del archivo, el metraje faltante, los registros alterados, las huellas cuidadosamente borradas. Un patrón. ¿Un hábito? ¿Cuánto recuerdas realmente de lo que leíste?, preguntó William. Lo suficiente para saber que nosotros no decidimos nada, contestó Harry.
Otros decidieron por nosotros sobre nosotros y lo escribieron todo como si fuéramos notas al margen de su plan. El pecho de William se apretó. Harry siguió hablando. Y si existe ese tipo de documentación si muestra a gente moviéndose alrededor de nosotros cuando éramos niños manipulando la narrativa, imagina lo que más podría haber ahí dentro. Otras decisiones, otras noches, otras verdades. William sabía que tenía razón. Aquello era más grande que un archivo, más grande que una intrusión, más grande que un hermano. Harry dijo en voz baja. Si avanzo con esto, si permito que se convierta en una investigación oficial, tu nombre se verá arrastrado, te guste o no. Harry, no dudo. Ya lo está dicho. Están usando mi nombre, mi pasado, mi rabia como escudo. Así que o los dejamos seguir haciéndolo o lo forzamos todo a la luz. ¿Estás realmente dispuesto a eso?, preguntó William. Harry respondió con firmeza. He estado dispuesto toda mi vida. Tú simplemente no querías verlo. William absorbió esas palabras. Dolían porque eran ciertas. Pasó tantos años intentando sostenerlo todo, proteger la monarquía, blindar a la institución, evitar cualquier sacudida, que nunca quiso mirar cuán profundas eran las grietas. No puedes proteger a Harry ya. Tal vez ese mensaje no era una amenaza. Tal vez era una forma retorcida de verdad, porque Harry no necesitaba protección. No del tipo que William llevaba toda la vida intentando darle. Necesitaba otra cosa. Necesitaba la verdad, y William también. Ambos la necesitaban. Entonces lo hacemos juntos, dijo William. Harry enmudeció. Juntos, repitió incrédulo. Sí, dijo William. Quien quiera que esté detrás de esto cuenta con que sigamos divididos, tú de un lado y yo del otro. Así es como se salen con la suya. Harry exhaló. Había un matiz de quiebre en su voz. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Si hacemos esto del modo que ellos temen, si sacamos esos archivos y obligamos a la gente a responder, no solo estarán en juego las carreras de algunos asesores. Lo sé, dijo William. Podría sacudirlo todo, añadió Harry. La confianza pública, la institución, la narrativa que han construido durante décadas. William asintió lentamente. Lo sé, repitió. Hubo silencio al otro lado. Al fin Harry dijo: ¿Bien? Bien, preguntó William. Sí, dijo Harry. Estoy dentro, pero quiero una cosa a cambio. William se tensó. ¿Qué cosa? No puedes editar lo que revelemos, dijo Harry. Nada de suavizar, filtrar o por estabilidad institucional. Si encontramos la verdad, la decimos tal cual es. De acuerdo. William vaciló, porque eso era exactamente lo que siempre había hecho: administrar, acolchar, suavizar, filtrar para el público, para la institución, para evitar el caos. Pero mira dónde los había llevado eso. Exhaló muy lento. De acuerdo. Harry sonó casi sorprendido. En serio, sí, dijo William. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Entonces tendrás que hackear algo que jamás has hecho, dijo Harry. ¿Qué cosa? Desafiarlos, respondió. No en silencio, no entre bambalinas, no con presiones sutiles, directamente. William miró la puerta, las paredes, los ojos y oídos invisibles. ¿Entiendes? Dijo que si tomamos este camino no habrá vuelta atrás. Harry respondió: sin duda cruzamos ese punto en el momento en que alguien intentó robar ese archivo. William no pudo rebatirlo. ¿Dónde estás ahora?, preguntó William. En casa, respondió Harry. En el sitio de siempre. Entonces iré a verte, dijo William. Harry se quedó en silencio un segundo. ¿Qué vas a que? Necesito hablar contigo en persona, insistió William. Hay cosas que no puedo decir por esta línea. Harry casi soltó una risa incrédula. Que tú entres en mi mundo. Eso les va a provocar un infarto. Mejor, respondió William. Se lo merecen. Harry guardó silencio unos instantes. Está bien, cedió al fin. Ven. Pero entiende esto: si descubren lo que estamos planeando, se adelantarán. Destruirán lo que queda antes de que podamos tocarlo. Lo sé, dijo William. Entonces será mejor que te des prisa, dijo Harry. La línea quedó en silencio. Llamada finalizada. William permaneció sentado unos segundos, dejando que el peso de lo que acababa de aceptar descendiera por completo. Iba a ver a su hermano. Saldría de la burbuja del palacio. Trabajaría con la única persona con la que nadie esperaba que volviera a trabajar. Y juntos irían tras el hombre de la sala gris, el arquitecto oculto, el que llevaba reescribiendo su historia desde que eran niños. William se levantó. Ya no había espacio para dudar, ni para cuidar las apariencias, ni para callar. Caminó hacia la puerta, pero cuando tomó el pomo, este se abrió desde el otro lado. Uno de sus asesores más veteranos apareció allí con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Alteza, dijo con la voz tensa. Tenemos un problema. William casi soltó una carcajada. Solo uno. El asesor tragó saliva. Se trata de su llamada reciente. La sangre de William se heló. ¿Cómo sabes eso? La línea que utilizo.
dijo el asesor. Se suponía que era segura, pero acabamos de descubrir que fue intervenida. El corazón de William se aceleró. ¿Intervenida por quién? El asesor dudó. Aún no lo sabemos, pero quien quiera que sea. Escuchó todo. La mente de William se disparó: el plan, la alianza, la decisión de ir con Harry, la intención de exponer la verdad. Absolutamente todo. ¿Saben qué va hacia él?, dijo el asesor. ¿Ya han respondido? ¿Respondido? ¿Cómo?, preguntó William, sintiendo el temor enroscársele en el estómago. El asesor lo miró directamente. Han emitido una solicitud informal. Una solicitud para que la respuesta cayó como un golpe en el pecho. Para que las autoridades del Reino Unido, dijo lentamente, empiecen a recopilar discretamente información sobre su hermano. La visión de William se estrechó. Se estaban moviendo rápido, implacables, un paso por delante. Y si no actuaba ya, no solo controlarían la narrativa, la destruirían por completo, 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 destruirían por completo.